En Levítico, donde leemos para uno de los días de Sukkot, Levítico 22, 27 al 28, hasta Levítico 23, 44. Esos dos mandamientos son curiosos. Tenemos los hijos de Israel recibieron el mandamiento que no se podía utilizar como ofrenda a un oveja, cabrito, antes del octavo día. Y no se podía degollar una cría el mismo día que su madre. ¿Por qué razón? La Torá busca construir virtudes en los hijos de Israel, y una de esas virtudes era la compasión, el amor y quitar la crueldad de los hijos de Israel. Maimónides dice: también está prohibido matar a un animal con su cría el mismo día, a fin de restringir y evitar que las personas maten a los dos juntos, de tal manera que la cría muera a la vista de su madre. La madre, porque el dolor de los animales en tales circunstancias es muy grande. No hay diferencia en este caso, dice Maimónides, entre el dolor del hombre y el dolor de otros seres vivos. Bueno, quizás no es tan cierto que no hay diferencia. El ser humano, dirán ustedes, debido a que tiene razón, el dolor y el sufrimiento que experimenta al ver a un hijo muerto es sumamente superior al de un animal. Pero lo que dice Maimónides hasta cierto punto sigue siendo cierto. Todos hemos conocido casos de una madre animal cuando está buscando a sus hijos. Y la gallina, por ejemplo. Todos hemos visto eso, ¿verdad? Los que tienen experiencia con animales. El Eterno le ha dado a los animales el mismo instinto de madre que ha dado a los seres humanos. Claro, en el ser humano es superior, pero en los animales está eso. Está el instinto de tener un afecto. Por eso la Biblia habla de afecto natural, así se dice. En las cartas de los apóstoles se habla de desprovistos de todo afecto natural. Hay un afecto natural de la madre a su hijo. Y luego tenemos las fiestas. Después de esto vienen las fiestas. El Eterno quería dejar claro que en las ofrendas no podía haber este tipo de crueldad. Y, queridos hermanos, Sukkot representa la cura para un ídolo, quizás el ídolo más grande que tenían los hijos de Israel, Baal. Baal significa amo, significa alguien que posee. Baal es el dios de las posesiones. ¿Qué se le pedía? ¿Qué pedían los adoradores a Baal? Lluvia. Si había lluvia, ¿habían qué cosas? Cosechas. Baal es el dios del materialismo. Era el dios de la posesión. Y su compañera, Astarte, Astarot, era el dios, la diosa del libertinaje sexual. Todo tipo de perversidades sexuales estaban asociadas con Astarte, Astarot. Y hasta el día de hoy, a pesar de que pocos, si es que hay alguno en nuestra sociedad que tenga un ídolo físico de Baal o un ídolo de Astarot, hasta el día de hoy, esos dos son los dioses principales de nuestra sociedad: el dinero, las posesiones, el materialismo y el sexo. Eso es lo que está plagada la sociedad. Y Sukkot es un mandamiento, una fiesta un poco curiosa. Los hijos de Israel tienen que por 7 días morar en una ¿qué? En una sukkah, con un techo que tiene que ser orgánico. Tiene que ser de ramitas. Y aquí no lo hacemos por las circunstancias, pero en Israel todo judío piadoso vive en la sukkah. Vive literalmente, ahí duerme, ahí come todo. Es una sukkah, se hace de madera las paredes, se pueden hacer de hecho tiene que ser material fuerte las paredes, pero el techo debe de ser de material orgánico. Tiene que ser un techo que deje claro que es perecedero, que es temporal, es una vivienda temporal. ¿Por qué?
en la época de Sucot, en el otoño, es la época de la recolección de los frutos. Miren conmigo Éxodo capítulo 23, donde se habla que Sucot es Hag HaAsif, la fiesta de la recolección de los frutos. Éxodo 23, alguien que lo lea por favor, el verso 16. También observarás la fiesta solemne de la siega. Ese es Shavuot, muy bien. Sigue. De los primeros frutos de tus labores, de aquello que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta solemne de la cosecha al final del año, cuando hayas cosechado el producto de tus labores del campo. 3 veces al año todos tus varones comparecerán ante la presencia del Eterno Adonai. No degollarás ni la... Gracias, así está bien, muy bien. Se le llama a Sucot Hag HaAsif, la fiesta de la recolección, cuando hayas cosechado el producto de tus labores del campo. Esta era la época donde los hijos de Israel, entre comillas, tenían más posesiones económicas. Y en este tiempo, donde había abundancia, ¿qué hace el Eterno? Para que no se les ocurra que ellos dependen de las riquezas, los saca de la casa, que representa una morada estable, algo que da seguridad. ¿Y dónde los hace morar por 7 días? En una cabaña, en una choza, para recordarle que los hijos de Israel moraron en Sucot cuando los sacó de la tierra de Egipto. Sus antepasados no tenían nada. Y el mensaje número 1 de Sucot es: tú no dependes de tu dinero, tú no dependes de tu negocio, tú no dependes de tu trabajo. Damos gracias al Eterno por nuestro trabajo. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por nuestros negocios y gracias a Dios por los bienes económicos que nos ha dado. Pero el gran problema es cuando creemos que dependemos de ellos. Cuando tener una cartera con varias caras de Benjamin Franklin, o andamos a los Jackson 5, ahí pensamos que Jackson, por si no saben, es el del billete de a 20, ¿verdad? Y Grant es el de 50. Un Lincoln no es mucho, pero un Franklin es más, dicen. Y si andamos a los Jackson 5, creemos que nuestra alma, de manera natural, y hay que combatir eso, siente que está más segura que si no tuviera nada. Pero Dios está conmigo con la cartera llena o con la cartera vacía. Él está siempre conmigo, y con usted también, siempre. Está contigo cuando tienes empleo y cuando no tienes empleo, cuando estás en tu casa y cuando estás en una choza. Y la fiesta de Sucot es el antídoto contra el materialismo, contra la adoración a las riquezas. Ninguno puede servir a ¿cuántos señores? A 2 señores. O sirve a Dios o sirve a las riquezas. Mamón es la palabra en hebreo, en arameo, para tipificar las riquezas. Pero el Dios fenicio, cananeo de las riquezas era Baal. Y Baal era un siervo, un amo malo. Te pedía, te decía: te voy a bendecir, pero a cambio me tienes que dar algo. Y adivinen qué pedía. Miren lo que pedía. Jeremías capítulo 19. Jeremías 19. El profeta Jeremías se le dice: tienes que dar una señal al pueblo de Israel. Ustedes eran como una vasija. Así como el alfarero formó, moldeó la vasija, yo formé, moldeé a Israel. Pero Israel se desvió de mí. Empezaron a abandonarme, a adorar dioses falsos, a cometer perversión. Y luego el profeta Jeremías se le es dado de hecho el lugar donde tiene que ir. Y adivinen dónde era. Era el lugar que representaba la máxima perversión de los hijos de Israel. De hecho, es un lugar que luego se iba a ser sinónimo del infierno. De hecho, la palabra Gehinom o Gehenna en griego viene exactamente del lugar donde el profeta Jeremías fue. En otras palabras, Hashem mandó a Jeremías a predicar al infierno. Al infierno, no el lugar donde las almas que se pierdan estarán.
sino al infierno en Jerusalén, al Gehinom. ¿Qué es el Gehinom? Era un valle a las afueras de Jerusalén, donde la nación se corrompió al punto donde el Eterno dijo: esto no es aceptable más, voy a tener que juzgar al pueblo. Y el profeta Jeremías insistió en que se volvieran de los malos caminos. Y este es el valle del hijo de Hinnom. Ustedes lo pueden ver ahí. Ese es el valle de Hinnom. Es a las afueras de Jerusalén. Y ahí la gente iba a quemar a sus hijos. Miren lo que dice el verso 19:1. ¿Lo tenemos? Así dijo el Eterno: ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo a los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y miren, sal al valle ¿de quién? Del hijo de Hinnom, al Gehinom, que está a la entrada de la puerta del alfarero, y proclama ahí las palabras que yo te diré. Di: oh reyes de Judá y vosotros habitantes de Jerusalén, oíd el oráculo del Eterno. Así dice el Eterno Tsebaot, Dios de Israel: he aquí yo traigo un mal sobre este lugar, tal es así que a todo el que lo oiga le retiñirán los oídos, porque me han abandonado, han enajenado este lugar, quemando allí incienso a otros dioses que no conocieron ni sus padres ni los reyes de Judá, y han llenado este lugar de sangre de inocentes. La sangre de inocentes. ¿Qué puede haber más inocente que un niño? Vean el verso 5. Y han edificado los lugares altos, ¿a quién? A Baal, para quemar con fuego a sus propios hijos como holocaustos a Baal, cosa que yo no ordené, ni dije, ni me pasó por el pensamiento. Baal comparte esta característica con el ídolo Moloch. A ambos se les ofrecían, ¿qué? Niños. Se quemaban a los niños. Ahora usted dirá: ¿cómo una madre, cómo un padre pueden hacer semejante cosa? Claro, se necesita estar embotado de la cabeza, estar muy mal, estar fuertemente influenciado por un mal espíritu. Pero ¿cuál era la dinámica? ¿Cuál era el anzuelo? Nadie que llegue y le diga: buenos días, ¿no gustaría quemar a su bebé? Lo haría. Tiene que haber una idea, un anzuelo detrás. Y el anzuelo era: Baal y Moloch te garantizan dinero, te garantizan comodidad, te garantizan seguridad. Y lo único que te piden es tu hijo. Si le entregas un hijo a Baal, luego tendrás mucho dinero. Y cuando quieras tener más hijos, tendrás más hijos, pero ya con dinero. Ese era el plan. Y eso era una abominación que hacían los cananeos y otras culturas. Y Hashem les dijo: no hagan lo que hacen las demás naciones. Levítico capítulo 20. Vean cómo comienzan los mandamientos. Levítico 20 del 1 al 2 dice: también dirás a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o del extranjero que reside en Israel que entregue a alguien de su descendencia a Moloch será muerto irremisiblemente. Y miren lo que dice el verso 22, Levítico 22. Observaréis todos mis estatutos y todos mis decretos y los pondréis por obra. Así no os vomitará la tierra en la cual yo os introduzco para habitar en ella. No seguiréis las costumbres de las naciones que yo arrojo delante de vosotros, porque ellas han hecho cosas que detestables para mí. El pueblo formado, la vasija del Eterno, tenía que ser muy diferente que las otras naciones. Pero ahora el profeta Jeremías llega y les dice: estos son ustedes, los hijos de Israel, el pueblo de Israel es esta vasija, formada por Hashem, moldeada. Pero si siguen haciendo esto, agarró la vasija y adivinen qué hizo el profeta Jeremías: la hizo pedazos delante de los ojos, diciéndoles: Dios va a juzgar a este pueblo. Y el pecado, el colmo, el epítome de la maldad ha sido matar
bebés, matar niños inocentes. Eso es algo que no puede pasar. Y hoy usted dirá, bueno, pero hoy ya no practicamos eso en este mundo. Por lo menos ese juicio del Eterno no caerá sobre este mundo. Ya nadie está quemando a sus hijos, de verdad. Hoy lo hacemos de otra manera. Lo hacemos en el vientre. Tenemos la abominación, el culto a Baal, solamente amudado. En lugar de ir a un altar, se va a una clínica. En lugar de quemarlo al fuego, se le quema con químicos. En lugar de ofrecerlo en una estatua, se le desmembra en el vientre. Y el lugar que tenía que ser el lugar más seguro para un niño, se convierte en su tumba. Y desde el siglo XX, el mundo empezó a tener esta abominación. Cada vez que una cultura se desvía de Dios, esta abominación sale. Y hoy quisiera hablar un poco de la gran abominación del aborto, el materialismo y el juicio del Eterno contra ello. ¿Cuál fue el primer país que aprobó el aborto? La Rusia comunista de Lenin. Rusia aprobó el aborto. Ustedes no pueden buscar eso de internet. La primera nación en aprobar el aborto fue Rusia, no la de los zares, sino la Rusia comunista de Lenin. El primer estado declarado como oficialmente ateo. Fue el primer país. Lenin lo hizo con mucho orgullo, el ateo Lenin. Y tiempo después, algunas naciones empezaron a hacerlo. China, ¿quién se puede sorprender de que hayan imitado a Lenin? También era en una república comunista. China lo hizo y lo llevó a otro nivel. En Rusia por lo menos algunas veces era opcional. China lo llevó a otro nivel. Era aborto forzado. China le daba a las mujeres chinas un límite de niños. Y si usted concebía uno más, usted estaba obligado a matar a su niño, lo quisiera o no. De hecho, China es la nación que en números absolutos, en números totales, China es la nación que ha abortado más niños de todas las naciones. Primer país que lo aprobó, ¿quién fue? Rusia. De hecho, la Unión Soviética, para hablar de manera más exacta, Lenin, la URSS. Luego fue China. Pero no nos extraña eso. En la década de 1910 a 1920, Rusia lo hace. Luego China. ¿Y qué pasaría con la nación que había sido diferente? Hay una nación que ha sido diferente. Y era una nación que un día fue llamada la nación evangélica. La nación que estaba supuesto a ser el faro de luz para las otras naciones, y en muchos sentidos lo fue. Fue una nación que fue fundada por puritanos que pasaron de Inglaterra a América del Norte, y sus fundadores, ¿saben cuál fue su lema? ¿Cuál fue lo que hicieron cuando fundaron esa nación? La consagraron a Dios. De hecho, el 98% de los padres fundadores eran creyentes. Y en la Constitución de los Estados Unidos estaba que ese era un país para la gloria de Dios y para la propagación de la fe. Y los puritanos, un hombre muy justo llamado John Winthrop, dijo, después de que pasó a Inglaterra: tengo una visión para este país. Este país será una ciudad sobre una colina, que será un faro de luz, y las bendiciones que Dios dio a Israel vendrán también a este gran país, y cuando ellos obedezcan los mandamientos de Dios, serán la nación más próspera de la historia de la humanidad. Fíjense lo que dijo él, siglo XVII, a inicios del siglo XVII.
Pero él dijo algo. Pero si se desvían y cometen las abominaciones de otros países, Dios juzgará a esta nación así como lo hizo con el reino de Israel. George Washington, cuando dio el primer discurso, dijo: las sonrisas del cielo, el beneplácito del cielo, no pueden posar sobre una nación que va en contra de las leyes, del orden y lo correcto. Y desde un inicio, los padres fundadores de Estados Unidos dijeron: si este país obedece los mandamientos de Dios, es el heraldo del evangelio a otros, será la nación más próspera. Ellos lo dijeron desde el inicio. Pero si se desvían, juicio vendrá contra ellos. ¿Y se cumplió la primera parte? Sí. Estados Unidos fue la nación más próspera que la humanidad haya podido ver. Fue, de hecho, un faro de luz para muchos. La nación que más misioneros ha mandado a todo lugar. La nación que más Biblias repartió. La nación de los Billy Graham, de Adrian Rogers. La nación de los John Maxwell, de los Max Lucado, de los William Lane Craig, de los Charles Stanley, de los Norman Geisler, de todos esos grandes hombres. La nación de Moody, la nación a la cual nosotros le tenemos una gran deuda de gratitud. Yo tengo una gran deuda de gratitud con Estados Unidos. Cuando fui la primera vez, me acuerdo, me bajé del avión y estaba ahí y le agradecí a Dios. Y me acuerdo que tenía sentimientos encontrados, porque tenía mucha alegría de estar ahí. Yo decía: estoy en la tierra de los hombres que yo les debo mucho. Dios te bendiga, Estados Unidos, nación de los Billy Graham, de los Rogers, de los Craig, de los Geisler, de todos esos grandes hombres. Pero al mismo tiempo llegué a la ciudad donde se respira en ninguna, por lo menos en las que he estado, en ninguna ciudad, creo yo, de América por lo menos, se respira el espíritu de adoración al dinero como en la primera ciudad que estuve. Nueva York tiene un Dios. Ese Dios es Baal, es el dinero, es el Gehinnom moderno, es la capital del aborto en los Estados Unidos, donde se puede abortar a un niño incluso un día antes de nacer, a los 9 meses. Y se respira un ambiente donde todo el mundo está perdido, donde hay confusión, donde hay vacío. Una nación tan bonita y una ciudad tan bonita, pero el extranjero que llega la disfruta más que el que vive ahí. El que vive ahí anda en un corre y corre todo loco. No tienen tiempo para nada. Andan para ahí, para todos lados. Y adoran al dinero. Yo estuve con hermanos, Baruch Hashem, y con ellos tenía una conexión espiritual muy bonita, con la hermana Nelly y el hermano Milton. Pero los que no conocen a Dios, en ninguna parte que he estado se ve tan pronunciada el problema. Y, queridos hermanos, el Eterno ha empezado a juzgar a los Estados Unidos, pero hay esperanza, Baruch Hashem. Y tenemos que orar mucho por ellos, porque ellos necesitan mucho de nosotros. Hoy es un tiempo para pagar lo que hemos recibido de ellos. Hay que orar todos los días por ellos, todos los días. 6 millones de judíos murieron en el Holocausto y es una tragedia. ¿Saben cuántos niños han matado el aborto en Estados Unidos? 60 millones. 10 holocaustos. 60 millones. ¿Se pueden imaginar ese número? Imagínense 60 millones de cuerpos apilados de niños como testigos contra la nación que un día se consagró a Dios, y en palabras de Abraham Lincoln, eran el pueblo, the almost chosen people, la nación casi escogida de Dios. Incluso el rabino ortodoxo, el gran rabino ortodoxo de Inglaterra, Jonathan Sacks, dijo: lo más cercano a Israel, lo más cercano a una nación que tiene un pacto con Dios,
aunque no es igual, pero lo más cercano es Estados Unidos, dijo él. Es más, dice él, el rabino ortodoxo dice, ¿cuántas fueron las colonias originales de Estados Unidos? Eran 13. ¿Cuántas eran las tribus originales de los hijos de Israel si yo divido a la tribu de José en Efraín y Manasés por derecho de primogenitura? ¿Cuántas tribus son? 13, junto con la tribu de Leví. Las 13 comunidades hicieron una constitución que está plagada con juramentos o con promesas a Dios. Prometían a Dios que esa nación iba a ser el máximo faro del evangelio, y lo fue, y vaya que lo fue. ¿Cuántas almas han conducido al mundo venidero? Solamente Billy Graham y Dwight L. Moody. Ahí se tiene que contar en millones de almas eso. Pero los fundadores dijeron, si nos desviamos, el Eterno juzgará también. Y hace poco tiempo estaba estudiando esto y nos topamos con Nancy. Hubo un libro que me empezaron a recomendar, se llama El Manifiesto Josías, y empecé a oír muchos comentarios. Hay que leer ese libro, está buenísimo, es uno de los mejores libros que hay. Lo que el Eterno le ha revelado a este hombre es algo que ha estado delante de nuestras narices, pero nunca lo vimos. ¿Han visto cuando alguien empieza, no sé si han visto los videos de YouTube, cuando alguien empieza a dibujar algo y en los primeros pinceladas uno no sabe lo que es, pero cuando ya hay varias pinceladas y cuando uno lo ve en retrospectiva, uno ya ve la figura completa, ¿verdad? Y varias gente, varios grandes hombres del Eterno decían, el hermano ha tenido una revelación de varios paralelos bíblicos que parecen inequívocamente señalar que el Eterno ha empezado a juzgar a Estados Unidos desde hace un tiempo y ahora con más fuerza. Las mismas cosas que pasaron al final de los días del reino del norte, Israel, Samaria, y luego al final de los días del reino del sur, Judá. Vemos paralelos bíblicos, patrones bíblicos ahí. Y al inicio, todas mis alarmas antisensacionalistas, antiteorías de conspiración, se encendieron. Y yo he oído varias. Bueno, atravesamos una pandemia donde yo oía una teoría de conspiración por día. No, el COVID es la marca de la bestia. No, el marca de la bestia es la vacuna. No es la vacuna no es, pero hay unas torres de 5G que cuando les hagan así, todos se van a chicharrar. Y hoy tenemos YouTube. Tenga cuidado, y esto es principalmente a los de aquí que tienen más de 50 años. Tengan cuidado con ver cosas en YouTube, queridos hermanos. Hay gente inescrupulosa que pone videos absurdos solo para generar más vista. Deje de compartir esa basura. Por favor, deje de compartir la última teoría de conspiración. Esa gente gana dinero timando. Y ponen cosas, sea juicioso, tenga discernimiento. Y yo me pasaban cada video de YouTube, habían unos que tenían un Photoshop tan brutal que era fácil detectar que eran montajes. Y cuando yo oí esto dije, bueno, no, quizás esta es otra teoría de conspiración. Pero luego vi que no. Escuché una entrevista y empecé a ver con Nancy. Llevábamos 10 minutos y dijimos, wow, ¿qué tal si hay algo que está pasando aquí? Y tiene toda la lógica del mundo. ¿Cuál era el pecado más grande que el profeta Jeremías señaló en el valle del hijo de Hinnom? Asesinato de niños. ¿Ha pasado eso en Estados Unidos? Israel se le dijo, no hagas lo que hacen las naciones que no conocen a Dios. ¿Quiénes fueron los dos protagonistas del aborto? La Unión Soviética y China. Estados Unidos decidió imitar el camino de las naciones oficialmente ateas en 1973. Y empezó ahí, en ese momento, bueno, de hecho, desde que sacaron la Biblia en las escuelas, Estados Unidos viene así. Pequeños momentos de
pequeños avivamientos y luego para abajo así. Es una... para abajo, totalmente. Y este es el ídolo. Eso es lo que hacían los adoradores. Ven ese ídolo que está ahí. A ese ídolo le ponían, lo calentaban a rojo vivo y ponían al niño ahí para que fuera quemado. Y para que los papás no oyeran, había un tambor y le daban al tambor para que los papás no oyeran. Y ese era el abominable culto a Baal y Moloch. Hoy el aborto es similar, solo que es todavía más silencioso. Ocurre adentro del vientre. Hay una película Provida que sacó las imágenes de cómo los niños quedan descuartizados. Es horroroso. Un gran hombre de Dios dijo: si los vientres de las mujeres fueran transparentes, el aborto se acaba en un día en el mundo. Si la mujer pudiera ver, fuera transparente, no aborta a su hijo, no tendría valor. Hay una nación, de hecho, no me acuerdo si es Polonia o es una nación de Europa, que tiene una ley del aborto, y luego empezaron a moverse cada vez más al lado pro vida, y uno de los primeros movimientos que hicieron fue, antes de que abortara, le obligaban a la mujer a oír el latido de corazón del niño. Y varias, solo al oír el latido de corazón, empezaban a llorar y se salían de esa clínica. No podían soportar. Vas a abortar, oye el latido. Y solo con oír el latido se iban. No digamos si fuera transparente. Y 60 millones. Y nosotros se han puesto a pensar en eso. Se han puesto a pensar que nosotros somos la generación que tiene esa ira acumulada de Dios. 60 millones solo en Estados Unidos. Ni siquiera empecemos a contar los demás. Gracias a Dios en nuestro país. Nuestro país es uno de los pocos países del mundo. Y tenemos que dar gloria a Dios todos los días por eso. Donde el aborto no está permitido. Pero cuando yo estaba estudiando este tema y voy a presentarles los paralelos y patrones bíblicos uno por uno, cuando yo lo vi cuando vi el primero dije, esa es una bonita coincidencia. Luego vi el segundo, luego vi el tercero, luego vi el cuarto. Cuando ya iba como por 15, dije, esto no puede ser coincidencia. Ustedes van a ser los jueces. Yo se los voy a presentar y ustedes van a ser los jueces. Si el Eterno quiere mostrarnos algo, los rabinos dicen en el Midrash Bereshit Rabbah, las obras de los padres son portentos para los hijos. Eso significa que el Eterno algunas veces sigue un mismo patrón en el pasado, en los momentos de la actualidad. Un ejemplo: Abraham descendió a Egipto. Israel, ¿qué? Descendió a Egipto. Y Abraham descendió a Egipto por una hambruna. ¿Por qué descendió los hijos de Israel? Por hambre. Luego Abraham, el Eterno juzgó al faraón con plagas en los días de Abraham. El Eterno juzgó al faraón con plagas en el Éxodo. Abraham salió con muchas riquezas de Egipto, ¿verdad? ¿Cómo salieron los hijos de Israel? Con muchas riquezas de Egipto. ¿Se acuerdan las similitudes que hay entre José, el patriarca, y Yeshua? Son más de 35 similitudes. Yeshua sigue el mismo patrón, sombras proféticas, son presagios, sombras que se cumplen. Y el Eterno algunas veces, cuando va a juzgar a una nación, tiene, para darle a entender a esta nación eso, sigue esos mismos patrones. Para que el que tenga oídos para oír, ¿qué? Oiga. Y el que tenga ojos, vea. Si quiere perderlo, se pierde, no hay problema. Y quiero presentarles a este señor, Jonathan Cahn. Jonathan Cahn es un judío creyente en Yeshua. Él nació en el seno de una familia judía tradicional en Nueva Jersey. Y vino a la fe en Yeshua después. Por su apellido, obviamente, ustedes pueden ver que es de su familia sacerdotal. La palabra Cahn, como la ven ahí, es prácticamente similar a Cohen. Él es un judío con línea sacerdotal. Y él era un judío, de hecho un rabino judío mesiánico, conocido en el mundo mesiánico
de la costa noreste de Estados Unidos. Un día, sentado en Ground Zero, donde estaban las dos torres gemelas, él ve un objeto y algo viene a su mente y tiene una revelación de algo que le llama la atención. Abre su Biblia y empieza un fluir de cosas, de patrones que él empieza a notar, de paralelos entre la historia de Israel, de los últimos días de Israel, cuando Hashem empezó paulatinamente a mandar juicio, más juicio, más juicio, para que la nación se volviera, para que la nación se arrepintiera, que no llegara al punto de no retorno, y finalmente ellos no se arrepintieron y los dos reinos fueron quitados del Eterno. Desde ese día, desde Sedequías, no ha vuelto a haber otro rey de Israel sentado en el trono de Judá hasta el día de hoy. Sabemos que un día el heredero del trono vendrá y pronto será eso también. Pero nadie se ha sentado visiblemente en el trono de David en Jerusalén. Y Jonathan Cahn empezó a notar ciertos paralelos y empezó a predicar de ello. Y la gente le decía, esto tiene que convertirse en un libro. Y él hizo caso y publicó un libro que se llama The Harbinger. Harbinger en inglés significa el heraldo o el presagio. Y él no era conocido. Él era conocido en el movimiento mesiánico de Estados Unidos. Ahora, Jonathan Cahn hace un libro, The Harbinger, en una semana, oigan, en una semana se volvió el número 1 de los libros en los bestsellers del New York Times. Una semana. Se acabaron todos los libros. Mandaron a hacer más libros. Se acabaron. Y por 100 semanas pasó en la lista de los libros más vendidos del New York Times. Ese libro lo catapultó y el hombre llegó a predicar a miembros del Congreso de los Estados Unidos 2 veces en las Naciones Unidas. Y el mensaje que él predica no es, vengo a decirles que todo lo que ustedes hacen está bien. De hecho, el libro de Harbinger tiene un solo tema. Estados Unidos ha entrado a un tiempo de juicio. Y el Eterno va a ir haciendo cada vez más severo su trato con los Estados Unidos para que nos arrepintamos como nación. Y la capital de ese mal está en Nueva York. O sea, no es un mensaje muy popular, ¿verdad? No es el mensaje que el New York Times o que se va a vender así, como pan caliente. Es el mensaje más impopular. ¿A quién le gusta que le digan que su nación está bajo juicio y que si no se arrepienten del aborto y de todas las otras cosas? Pero se vendió. Y luego después, Jonathan Cahn ha sacado más libros. Todos han sido bestseller. El último que ustedes ven aquí, el manifiesto de Josías, la preventa, cuando Amazon, el libro iba a salir en septiembre, algo así, salió hace poco, sí, fue en septiembre, los primeros días de septiembre de este año. En la preventa ya se habían vendido todos los libros. En la preventa ya era el libro número 1 vendido en libros cristianos o judeo-mesiánicos. En Amazon, si ustedes lo buscan en Amazon, en la categoría de libros de espiritualidad cristiana es el número 1. Y lo que no voy a hablar hoy de The Harbinger, porque ahí habría mucho que hablar. Yo no he leído todos, tengo solo 2, The Harbinger y el manifiesto Josías. Hoy quiero hablar de lo que el Eterno le ha dado al hermano Jonathan Cahn en el manifiesto Josías. Así que abrochémonos los cinturones y empecemos a descubrir si el Eterno, ustedes serán los jueces. Yo voy a presentar lo que él dice. Si no están de acuerdo, no enojen conmigo, enójense con él. Vayan a Nueva Jersey a decirle que no les gustó. Pero ustedes juzguen, sean los jueces. Como dice el 1 Corintios 14, profetice 2 o a lo más 1, 2 o a lo demás, a lo más 3 creo que dice. Y los demás disciernan, dice. Juzguen, dice, pero en griego es
La palabra discernir, vean ustedes. Bien, queridos hermanos, ¿qué es lo que dice Jonathan Cahn en el manifiesto de Josías? Él al mundo cristiano le explica el concepto de Shemitah y Yobel. Eso, por lo menos aquí, creo que no voy a tener que invertir mucho tiempo en eso. Shemitah, ¿qué es? Es el séptimo año, ¿verdad? ¿Qué se hacía en el séptimo año? Se perdonaban las deudas y había un reposo a la tierra. ¿Qué pasaba en el año de jubileo? El año de jubileo era una revocación, una restitución de tierra, ¿verdad? Si yo había perdido tierra que era de mi padre, ¿qué pasaba en el año de jubileo? Volvía a mí. Entonces el jubileo tiene dos caras, porque no todo en el jubileo es sonrisas. Piénsenlo bien. Si usted perdió tierra, usted va a volver a su posesión. Pero ¿qué tal si usted es el dueño de la tierra cuando llegue el jubileo? ¿Qué tiene que hacer usted? Usted pierde tierra. O sea, el jubileo no es solamente la cara alegre. ¡Ay, qué bonito, me van a dar tierra! Claro que te dan tierra, si tú la perdiste. ¿Y qué tal si tú eras el que la había comprado? ¿Qué tienes que hacer del jubileo? Una persona tiene una posesión, pero el otro tiene una desposesión. Es desposeído de la tierra que tenía. Y él explica, Jonathan Cahn muestra cómo para el Eterno los ciclos de 7 años del Shemitah y los ciclos de 50 años del jubileo han sido importantes en su trato con Israel. La profecía de las 70 semanas, de hecho, está diseñada en semanas de ¿cuántos años? 7 años. ¿Y cuántas semanas en total son? 70. El exilio, dice el segundo libro de Crónicas, que vino por la cantidad de años que la tierra que no descansó. Vean conmigo eso, segundo libro de Crónicas, 36, de hecho 21. Alguien que, bueno, desde el 19 al 21, alguien que lo lea, por favor. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra del Eterno por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Gracias. Para que la tierra disfrutara ¿de qué? De sus días de reposo, hasta que la tierra cumpliera los días de desolación. O sea que una de las razones del tiempo del exilio fue conforme a los años de reposo de la tierra que los hijos de Israel no habían guardado, ¿verdad? Y hay muchas otras cosas que el Eterno, en su misericordia, sigue los patrones para hablarnos. Estos son paralelos bíblicos, un patrón de cumplimiento profético para el Eterno traer nuestra atención. Ahora, los que me conocen de muchos años saben que la persona más anti-sensacionalismo y más teorías de conspiración soy yo. Si usted me presenta una teoría de conspiración, rápido, le voy a sacar 7, 8 objeciones, rápido, a todas las que usted tenga. Porque todas las teorías de conspiración se requiere una credulidad para creerlas. Y la Biblia dice, el simple todo lo cree, mas el avisado todo lo escudriña, lo revisa. Ser crédulo, ser ingenuo no es una virtud. No es una virtud. Tampoco ser incrédulo. Ni los dos extremos están mal. El avisado que dice, discierne, discernimiento. Entonces, Jonathan Cahn empezó a notar ciertos paralelos y el ciclo de Yobel entre dos cosas, entre el aborto, cuando llegó a Estados Unidos, y la plaga del COVID-19, la enfermedad del COVID-19. Y al inicio yo oí eso y dijo, bueno, sí, casi. Digamos, el aborto fue aprobado en el año 73. Y casi 50 años después vino el COVID-19. Ok,
Muy bien, pero a ese punto yo dije, nah, no me la venden. Ahora, si solo eso fuera, entonces yo dijera, bueno, quizás, pero había mucho más. Y él aclara algo, y él dice algo muy cierto. En la Biblia, cuando el Eterno mandaba un juicio a una nación, como por ejemplo en una plaga o en una irrupción militar, tanto el pecador como varios justos perecían. ¿Se acuerda del libro de Lamentaciones, verdad? El libro del profeta Jeremías dice que Nabucodonosor llegó y arrasó con el profeta, con el sacerdote, con el justo, con el injusto. Entonces dice, cuando hay un juicio del Eterno sobre una nación a nivel nacional, colectivo, no estamos diciendo que toda la gente que perece en ese juicio era mala. No, para nada que ver, por Dios, para nada. A nivel individual, un juicio, el Eterno juzga a las personas que se han apartado de Él, pero varios justos también pueden morir en ese juicio. Así ha pasado siempre. Examinen los profetas. El profeta Jeremías dice, no discernirá entre el anciano, el niño de pecho. Cuando Nabucodonosor llegó, ¿cuántos niños inocentes no murieron? ¿Se acuerdan lo que dice el libro de Lamentaciones? Que los niños fallecían de hambre. ¿Eran pecadores los niños? Obviamente no. Pero cuando hay un juicio a nivel colectivo, hay ciertos individuos justos que también sufren. Entonces, en todo lo que venga, no vayan a pensar que lo que él lo aclara número uno en su libro. No estoy diciendo que toda persona que haya muerto por COVID-19 haya sido una persona malvada, Hasbe Shalom, sino que estamos hablando, y lo que vamos a ver, él nos hace una pregunta: ¿podrá ser que la plaga de COVID vino a los Estados Unidos y al mundo occidental como un juicio específicamente por el pecado de matar a los niños? Esa es su tesis. Y eso es lo que él propone. Ahora, yo lo evalué y quiero presentarle y que lo evalúen ustedes para ver si esto viene del Eterno. Bien, vamos a verlo primero. Él empieza a señalar varios paralelos con el jubileo, lo que él le llama el jubileo del COVID, del aborto. Desde que el aborto tocó el suelo norteamericano, si ustedes suman 50 años, ¿a qué año nos lleva? Bueno, depende. Si ustedes ponen, bueno, el aborto fue en 1973. Sumen 50 años y estamos exactamente ahorita, ¿verdad? En 2023. Y eso es lo que yo pensaba. Pero luego Jonathan Cahn menciona algo muy cierto. Eso no es así. Antes, esto yo no lo sabía, antes de que Estados Unidos como nación aprobara el aborto en 1973, hubieron 4 estados que lo aprobaron 3 años antes, en 1970. 2 estados de ellos fueron muy influyentes y uno de ellos representa la primera semilla del aborto. Y aquí está. El aborto fue aprobado en 1973 en Estados Unidos. La influencia de Estados Unidos fue clave en exportar la práctica a otras naciones. Es lógico, ¿verdad? Estados Unidos es la nación más influyente. Lo que pasa ahí siempre influye. Ahora, algo que se pasa por alto es que el aborto se aprobó 3 años antes en un estado que sería fundamental por su influencia en extenderlo a toda la nación. De hecho, fue el primer estado en el continente. Recuerden que Estados Unidos son 50 estados, ¿verdad? Pero está Hawái, está Alaska, ok. Olvídense de esas islitas, de Puerto Rico, Hawái. Bueno, céntrense en Estados Unidos, el Estados Unidos dentro del continente, ok. Un estado fue el primero en aprobarlo y lo hizo 3 años antes que la nación. De hecho, se le llamó
los demás países, fíjense qué vergüenza, los demás países llamaban a la ley de ese estado la ley más liberal del aborto. De hecho, ese estado se convirtió en la capital del aborto en Estados Unidos, abriendo la puerta a muchos asesinatos. Ese estado, como ustedes ya sabrán, es Nueva York. Y la propuesta de ley pro aborto fue introducida a la legislatura el 20 de enero de 1970. Ojo a la fecha. 20 de enero de 1970, una republicana y un demócrata introdujeron al Congreso de Nueva York una propuesta de ley. Se iba a discutir por unos meses y luego se iba a aprobar. Pero ellos introdujeron esa pieza de legislatura en esa fecha, 20 de enero de 1970. Eso, Jonathan Cahn le llama eso la primera semilla oficial del aborto en Estados Unidos, porque todo empezó ahí. Todo empezó ese día, el día oficialmente, ¿verdad? Ya habían, obviamente, abortos clandestinos, no estamos hablando de eso. Esto es hacer oficial el aborto en Estados Unidos, 20 de enero de 1970. Ok, si ustedes cuentan 50 años, en el jubileo, desde esa fecha, ¿a dónde cae? Bien, preguntémonos. ¿Hubo algo que pasó 50 años después en Estados Unidos que también fue la primera semilla oficial de la tragedia? Una especie de Yobel que revocó algo, quitándole la posesión al ocupante y devolviéndola al que había sido arrebatado. Y la respuesta es un resonante sí. ¿Saben qué pasó el 20 de enero del 2020? 50 años después, el 20 de enero del 2020 fue la fecha oficial del paciente cero, el primer contagiado oficial en los Estados Unidos. Ustedes ven un recorte, vean aquí el recorte de un diario. Ese es un diario que dice: el examen confirmó el resultado positivo esta tarde, enero 20. El primer caso confirmado en los Estados Unidos de coronavirus. Sorprendente, ¿verdad? Yo no sabía eso. Imagínense, 20 de enero de 1970, la primer semilla del aborto se puso. La introducen a la legislatura, todavía no es ley, es una propuesta de ley del aborto. 20 de enero de 1970. 50 años después, en un Dark Jubilee, un jubileo negro, la primer semilla del coronavirus es plantada. Noten que este paciente no murió, de hecho. Este fue un paciente que se recuperó, de hecho. Pero él fue la primer semilla en llegar al suelo americano. Y esto yo nunca había meditado en esto hasta hoy. Y es lo que los patrones proféticos del Eterno normalmente se disciernen cuando ya está todo el cuadro completo. O sea, ¿qué es lo que se le niega a un niño al salir del vientre? El niño pasa y lo primero que recibe al salir del vientre es que sus pulmones se llenan de aire, ¿verdad? Lo que se le niega al niño al abortarlo es aliento, oxígeno. ¿Qué era lo que negaba esta plaga que viene a los Estados Unidos? Oxígeno. Y ojo, el aborto solo afecta a bebés, a niños. Esta plaga tenía algo curioso, que hasta hoy yo digo, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no me di cuenta? Había un grupo de edad que era prácticamente, ¿cómo diríamos?, inmune a este virus. Afectaba a los adultos, afectaba casi a todos. ¿Cuál era el único grupo de personas que casi ninguno murió de ellos? Los niños. Y ahora el Eterno estaba haciendo, Jonathan Cahn propone, midá keneged midá. La generación del 70 le quitó aliento, le privó el derecho de aliento a los bebés. Ahora el Eterno estaba pagando con una plaga que le quitaría el aliento, no a bebés. De hecho, ellos eran los únicos ciudadanos protegidos contra el COVID. Era a los adultos que habían vivido desde Roe v. Wade, la ley del aborto en los Estados Unidos, y la mayoría de ellos no había hecho nada,
habían sido silenciados, no habían protestado, habían sido complacientes con la ley. Ahora, a este punto usted dirá, bueno, está interesante, no te voy a... 20 de enero 1970, 20 de enero 2020 son exactamente ¿cuántos años? 50 años. Bueno, Jonathan Cahn de pronto, yo cuando oí eso dije, oh, bueno, muy bueno, se oye, puede ser, pero es una coincidencia y las coincidencias pasan, ¿verdad? Yo puedo agarro ustedes me pueden dar un bate, un palo de golf, lo agarro, ¡pum!, y hago un hoyo en uno. ¿Cuál es la probabilidad que eso pase? Bien poca, yo nunca he jugado golf. Es más, a una persona que nunca haya jugado básquet, peligroso, le doy la pelota y le hace así, y le cae. Y bueno, una coincidencia. Ok, sigamos viendo, a ver si hay más coincidencias. Quiero llevarlos al día que lo cambió todo. Este fue el día donde el primer territorio estadounidense aprobó oficialmente el aborto. Jonathan Cahn dice, con la entrada del aborto en Estados Unidos, esto es de su libro The Josiah Manifesto, en la página 50, con la entrada del aborto en Estados Unidos, el momento en que todo cambió llegó en marzo de 1970. Fue entonces cuando el gobernador de Hawái, aunque sin poner su nombre en el proyecto de ley, decidió dejarlo pasar. Así comenzó el asesinato legal de niños en Estados Unidos. En Hawái pasaron, así como en Nueva York, pasaron una propuesta de ley. El gobernador era católico y no quería aprobar la ley, pero hubo mucha presión y lo que él hizo fue que dejó pasar la ley sin firmarla. Y eso pasó en marzo de 1970. Ahora, más específicamente fue a mediados de marzo de 1970, dice Jonathan Cahn. Dice, por lo tanto, si el misterio se mantiene, esperaríamos que la muerte y la calamidad llegaran a Estados Unidos exactamente 50 años después, a mediados de marzo de 2020. Ahora, hay que ponerle más específico. ¿Cuándo fue la fecha en que se aprobó la primera ley en Hawái? Se aprobó 11 de marzo de 1970. Ok. 20 de enero de 1970 fue la primera semilla, ¿verdad? Una legislatura recibe una propuesta de ley, ¿en dónde? En Nueva York. Pero todavía no se ha aprobado en Nueva York. Todavía la ley se sigue discutiendo en marzo de 1970. Pero Hawái se adelanta. O sea, Hawái dijo, alguien va a ser el diablo antes que yo, me tengo que poner las pilas. Y dijeron, no, hay que aprobarlo antes. Y Hawái lo aprobó. El primer territorio norteamericano en aprobarlo. De hecho, este es un extracto de lo que dice la ley de Hawái. Dice, propuesta de la Casa 61. En lo que respecta a la ley de ya un siglo de tenure en Hawái, ahora es el Acto 1 de 1970. Esta medida se convirtió en ley sin mi firma, dice el gobernador de Hawái. Y noten la fecha arriba, que dice allá, 11 de marzo de 1970. Ese fue el día donde los Estados Unidos de América comienzan oficialmente con el aborto. 11 de marzo de 1970. Si añadimos 50 años nos lleva a 11 de marzo del 2020. ¿Qué pasó ese día? Es más, les voy a recordar, porque todos lo vivimos. ¿Se acuerdan de ese mes de marzo? Ese mes de marzo 2020 va a estar en la memoria de todos nosotros. Yo me acuerdo como que hubiera sido ayer. ¿Cuántas cosas pasaron en marzo? Ahora usted me dirá, bueno, pero sí, pero en marzo pasaron muchas cosas. Ah, sí, pero ningún día fue como el 11 de marzo del 2020. Miren todo lo que pasó. Dice, el aborto fue oficialmente ley en el primer estado el 11 de marzo de 1970. ¿Ocurrió algo después? 50 años. 11 de marzo de 1970 de 2020, perdón.
Se conoce como, esto fue como lo bautizaron todos los diarios de Estados Unidos. The day that changed everything. ¿Saben qué pasó el 11 de marzo del 2020? Todo lo que dice ahí, la bolsa de valores se desplomó ese día. El presidente Trump salió el 11 de marzo del 2020 a decir que oficialmente iba a poner en cuarentena a viajeros de 26 países europeos. Y la OMS declaró el virus como pandemia el 11 de marzo del 2020. Fauci también salió a dar declaraciones diciendo lo peor aún está por comenzar. Y miren los diarios. Esos son los diarios de Estados Unidos. ¿Ven eso que dice? The day everything changed. El día que todo cambió. A timeline of March 11, 2020. Ese es uno. Vean el otro que está aquí abajo. Este es otro diario. ¿Qué dice ahí? Para muchas personas en los Estados Unidos y a través del mundo, la realidad del COVID-19, la realidad de la pandemia del COVID-19 comenzó a tomar forma el 11 de marzo del 2020. Bueno, más diarios. Vean este otro. Dow es el nombre de la bolsa de valores. ¿Cuándo fue que se desplomó la bolsa de valores? 11 de marzo del 2020. Curioso, ¿verdad? El día que cambió todo, cuando Hawái empieza a hacer ley el aborto, 50 años después, en una retribución divina del Eterno, fue el día que lo cambió todo. Bueno, ustedes dirán, dos coincidencias. Bien, dos coincidencias se pueden dar. De pronto, usted tira la primera canasta y le cae y le puede volver a caer. Yo se lo acepto. Dos coincidencias se las doy. Ahora, sigamos a ver si hay más de esas coincidencias. Llega un punto en donde las coincidencias siguen avanzando, que ya se vuelve medio difícil creer que todo esto es coincidencia. Bueno, les presento el Gehinnom de América. Es muy bonito. Aquí está. Ese es el Gehinnom de América. Yo he estado yo he estado parado enfrente de esta torre, la Torre Libertad. Esta es la capital del aborto. El Gehinnom en Estados Unidos es la ciudad de Nueva York, con la ley más brutal del aborto. Un año antes, marzo 2019, ¿saben qué hizo Nueva York? Nueva York ya tenía una ley muy liberal contra el aborto, con el aborto. ¿Saben lo que hizo? Nueva York extendió la ley. Hay estados donde solo se puede abortar antes de, 15, 16 semanas, 12 semanas, no sé. Nueva York dijo, ¿y por qué tan poquito? Y Nueva York dijo, aquí en Nueva York se va a poder abortar incluso el día que le toca nacer al bebé. Cuando ya es un niño. Cuando ya es... O sea, para sacar a ese bebé de 9 meses del vientre y matarlo, ¿se imaginan el nivel de brutalidad que se requiere? Nueva York aprobó eso en marzo del 2019. Y vamos a echarle un vistazo al Gehinnom de América. En marzo de 1970, la ley del aborto de Nueva York estaba teniendo mucha atención. ¿Recuerdan? Se introdujo el 20 de enero de 1970. Como 8 veces se discutió en sesiones. Y entonces fue aprobada un día en abril. El trágico día en que el aborto se aprobó en la ciudad de Nueva York, ya aprobado en el continente. Recuerden, Hawái no es parte del continente, ¿verdad? Nueva York es el primer estado en el continente en aprobarlo y se aprueba en esta fecha que tienen aquí. ¿Cuál? 10 de abril de 1970. Bien, ¿qué pasó el 10 de abril del año 2020? 50 años después, la plaga de coronavirus llegó a Nueva York el día 1 de marzo del 2020. Quiero que se acuerden de algo. El profeta Jeremías dice, en este lugar, en el valle del hijo de Hinnom, ustedes han matado a sus hijos. Este lugar ya no se va a llamar Tofet, ya no se va a llamar valle del hijo de Hinnom. Vendrán días que se llamará el valle de la matanza, porque aquí, donde han derramado la sangre de sus hijos, aquí morirán ustedes. Eso fue lo que les dijo el profeta Jeremías. Es decir, la sangre derramada de los inocentes
iba a ser expiada con la sangre de los culpables en el mismo lugar, en el Gehinnom. Bien, ¿dónde fue? Hagan memoria. ¿Dónde fue el lugar donde habían más casos de coronavirus en los Estados Unidos? Nueva York, el estado de Nueva York. Y dentro de Nueva York, un pedacito bien específico, New York City, la ciudad de Nueva York. Mientras Estados Unidos comenzaba a tomar la delantera mundial, uno de cada 2 casos que se daban en Estados Unidos era en Nueva York. Ahora, Estados Unidos son 50 estados. Nueva York es un estado bien chiquito, mírenlo en el mapa. Comparado con Texas, California, Nueva York es pequeñísimo, está así. Y 1 de cada 2 casos estaba ahí. Ahora, el 10 de abril pasó algo. El 10 de abril de 2020, Nueva York se convirtió en el lugar con más casos de COVID-19 en el mundo fuera de Estados Unidos, incluso ganándole a China. 10 de abril del 2020 fue el día en que Nueva York le pasó a China en casos oficiales de COVID-19. ¿Lo ven aquí, verdad? ¿Ven este reporte del diario? ¿Ven la fecha? ¿Qué dice el New York State now has more coronavirus cases than any country outside of the United States? O sea, en cualquier otro país del mundo, en el país entero, no habían tantos casos como en el estado de Nueva York. ¿Y qué día pasó eso? El 10 de abril del 2020. 50 años exactos fue cuando la ley del aborto se aprobó oficialmente en los Estados Unidos, en Nueva York. Ahora, a este punto, Jonathan Cahn dice, el mismo día en que el Estado emitió su voto final y decisivo para legalizar el aborto, sucedió 50 años después, exactamente el mismo día. Los 2 elementos antiguos, la sangre de los niños y la peste mortal, volvieron a unirse con exacta precisión. Ahora, el profeta Jeremías no profetizó de una plaga grande, ¿o sí? Sí lo hizo. Jeremías capítulo 21. ¿Saben lo que dijo el profeta Jeremías que el Eterno iba a mandar por haber matado a los niños inocentes? Jeremías capítulo 21. En hebreo, Deber Gadol. Jeremías capítulo 21. 21:6. ¿Alguien que lo lea, por favor? Diré a los moradores de esta ciudad y a los hombres y a las bestias morirán de pestilencia grande. Pestilencia grande, ¿saben cómo dice en hebreo eso? Deber Gadol, significa de gran plaga. El profeta Jeremías dijo que por el asesinato de niños sobre Israel iba a venir una gran plaga. 50 años después que Estados Unidos comenzó a imitar el camino de las naciones que se habían desviado de Dios o que habían sacado a Dios, empezaron a venir todo esto. Estos 3 ya a este punto, para mí se requiere más fe para creer que esto es casualidad, que en creer que hay algo que el Eterno nos quiere decir. Bueno, todavía hay más, de hecho. El profeta Jeremías, en el capítulo 19, es mandado a las puertas. Ve y párate a la entrada de la puerta donde el alfarero y proclama ahí las palabras que yo te diré. El valle del hijo de Hinnom era una puerta de muerte, una puerta de destrucción. Y Estados Unidos tendría 2 puertas para la muerte. 2 puertas. 2 lugares a través de los que la muerte llegaría. Bien, Hawái fue el primer estado en aprobar el aborto. Bueno, el primer territorio, ¿verdad?, norteamericano en aprobar el aborto. New York se unió días después, siendo el primer estado en el continente en hacerlo. En ese año, 1970, 4 territorios de los Estados Unidos aprobaron el aborto. Hawái, Alaska, yo no sé a quién van a abortar los de Alaska, no sé cuántos vivirán allá, pero bueno. Nueva York, ahora Alaska y
Hawái son, digamos, sí son estados, ¿verdad? Pero son territorios, digamos, añadidos a Estados Unidos. Dentro del continente, dentro de la nación como tal, solo hubieron 2 estados que aprobaron el aborto antes de que el país entero lo hiciera 3 años después. El primero fue Nueva York, el segundo fue Washington State. No Washington, D.C. Washington, D.C. es la capital de los Estados Unidos, ¿verdad? Washington State, de hecho, queda al otro lado de Nueva York. Si usted tiene el mapa de los Estados Unidos, aquí está Nueva York, en la costa este, y Washington State está aquí, en el otro lado. Uno está en la costa oeste, el otro está en la costa este. Y son los 2 estados que aprobaron el aborto 3 años antes, en 1970. Ahora, veamos lo que llevamos hasta aquí. Recapitulemos. 20 de enero de 1970, la primera semilla se siembra del aborto. Una legislatura en Nueva York recibe una propuesta de ley. 50 años después, exactamente, 20 de enero del 2020, ¿qué pasa? El primer caso es detectado. Luego, después, Hawái aprueba el 11 de marzo de 1970, se convierte en el primer territorio oficialmente en tener la ley del aborto. 11 de marzo del 2020 es el día que lo cambió, que dice todo. El día cuando se declara oficialmente la pandemia, el día donde Trump salió, el día donde Fauci salió y dijo ya es una emergencia. Luego, el 10 de abril de 1970 fue la fecha donde New York fue el primer estado dentro del continente en aprobar oficialmente el aborto. 10 de abril del 2020, 50 años después, New York se convierte oficialmente en el estado, bueno, en el lugar fuera de Estados Unidos con más coronavirus. Hasta ahí vamos. El coronavirus es una peste que ataca solo a adultos. Muy selectivo el coronavirus. La mayoría, ¿quiénes son el grupo que está inmune al coronavirus? Los bebés. Bien, sigamos a ver si hay más. Y les digo, hay mucho más. Ni siquiera lo que llevamos ni siquiera cubre la cuarta parte de todo lo que hay de esto. Yo cuando lo vi me quedé con la boca abierta. Bien. Nueva York fue la puerta primaria para la legalización del aborto. La influencia de Nueva York en Estados Unidos es muy grande. A pesar de ser un estado muy pequeño, tiene mucha influencia. Entonces, varios estados empezaron a seguir el ejemplo de su hermano Nueva York. ¿Cuál fue el primer estado, el que tuvo el poder del primer seguidor, el que dijo, como decían los jóvenes, hagámosle barra a este? ¿Quién fue el primero que dijo, bueno, New York ya lo aprobó, ahí voy yo? Washington State. Ambos estados, 50 años después, se convirtieron en las 2 principales puertas del COVID. ¿No es curioso eso? Vean lo que está aquí. Nueva York fue la capital del COVID, siendo el epicentro de la pandemia. Hoy tenemos ya estudios de virología y secuencia de genoma que confirman que Nueva York fue la clave para llevar el virus a otros estados. Vean lo que dice, por ejemplo, esta investigación del New York Times. La investigación indica que una ola de infecciones se extendió desde la ciudad de Nueva York por una gran parte del país, antes de que la ciudad comenzara a establecer límites de distanciamiento. Esto contribuyó o alimentó los brotes ¿en dónde? Luisiana, Texas, Arizona. Ahora tenemos datos suficientes para sentirnos bastante seguros de que Nueva York, miren la palabra que utilizan, Nueva York fue la principal puerta de entrada al resto del país. De hecho, se estima, este es otro estudio, miren, los virólogos Benedict Carey y James Glantz hicieron un estudio de virología. Se puede seguir en sus genes, se puede seguir el origen de los virus. Miren el porcentaje, entre 60 y 65% de todos los casos que Estados Unidos tuvieron su origen en la ciudad de Nueva York. 60 o 65%, ¿se puede imaginar eso? Un pedacito tan chiquito de tierra fue la principal puerta para regar todo esto. Y fue la principal puerta del virus.
Adivinen cuál fue la otra puerta. La otra puerta fue Washington State. La ciudad de Seattle fue la ciudad que tuvo el primer paciente de COVID. El llamado Patient Zero fue en la ciudad de Seattle, en Washington State. Acababa de llegar de Wuhan. Y también Seattle y Washington State fueron claves para llevar el COVID a otros estados. Es más, estados como California, Arizona, Wyoming, Oregon, se hicieron secuencias de el genoma y un gran porcentaje de los casos se originaron ahí, en Washington State. Estos fueron los dos estados puerta, uno en la costa este, otro en la costa oeste, por donde el aborto entró a Estados Unidos. Entonces ellos dos, 50 años después, se convirtieron en las puertas para que el COVID-19 entrara a Estados Unidos. Esos ya son 4 patrones que para mí ya no pueden, eso soy yo, para mí no pueden ser coincidencias. Y hay más. De enero 2020 a enero 2023, los 3 años que duró la pandemia, ¿cuántas personas murieron en Estados Unidos? Bueno, The Economist y la CDC tienen las cifras. En Estados Unidos murieron 1.3 millones de personas por COVID. 1.3. En esos años, 2020 al 2020, de enero 2020 a enero 2023, 1.3 millones. Está, de hecho, yo tengo los estudios, está en la página de The Economist y la de CDC. Jonathan Kern fue y tuvo la curiosidad de saber, en esa ventana de tiempo, de 1970, cuando estos estados aprueban el aborto, hasta 1973, cuando ya Roe v. Wade se aprobó en todo Estados Unidos, ¿cuántos niños se abortaron en esa ventana de tiempo de 1970 a 1973? Eso está también en los reportes de la CDC. ¿Saben cuántos? 1.3 millones. Midá, Kenneget, Midá, medida por medida. 1.3 millones de niños se abortaron desde que Hawái, Nueva York y Washington State empezaron a aprobar el aborto, hasta que se les unió la nación entera con la infame ley Roe v. Wade en 1973. 1.3 millones. Ustedes pueden ver, de hecho está en los, no lo puse aquí, pero está en The CDC y The Economist. Ahora, ¿es posible que todo esto sea coincidencia? Por si tienen dudas, consideren lo que todos nosotros vivimos y vimos en ese año 2020. Hubieron varias cosas que yo noté, pero no había notado todo esto, yo no sabía todo esto. En primer lugar, ¿se acuerdan qué fecha cayó Pesach en 2020? ¿No se acuerdan cuándo fue Pesach? 10 de abril del 2020. 10 de abril. 10 de abril de 2020. Fue 50 años antes. ¿Se recuerdan? ¿Qué pasó el 10 de abril de 1970? 10 de abril de 1970. Bueno, de hecho, Pesach cayó 9 de abril. 10 de abril fue el segundo día de Pesach. ¿Y de qué es? ¿De qué trata Pesach? Es la fiesta que trata de una peste que viene a los hijos de Israel. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Qué es lo que Moisés tiene que decirle al pueblo judío? Que se encierren y no salgan mientras la peste pasa. Y eso fue en Pesach. Esa fue la noche donde, yo me acuerdo que yo le comenté, ¿se acuerdan? Cuando nos conectamos en el Seder, nos conectamos con los hermanos, y ¿se acuerdan que comentamos? Hoy estamos sintiendo lo mismo que sintió el pueblo, ¿se acuerdan? Porque decíamos, porque cuando era Pesach, literalmente había una peste, y había gente que iba a morir, y todos estaban, y Moisés les dijo, no salgan, y celebren la Pesach. Ahora, el día de la peste fue el día cuando Nueva York se convirtió en el lugar
donde había más casos de COVID. Sigamos. ¿Cuál es la siguiente fiesta? Shavuot. Días antes de Shavuot, Estados Unidos es puesto en llamas otra vez. Sigue la peste, pero ahora hay algo. Un afroamericano llamado George Floyd muere por brutalidad policial. ¿Se acuerdan? Un policía le pone la rodilla. Y las últimas palabras de... Ahora, la fiesta de Shavuot tiene los siguientes elementos. Es la fiesta que celebra la entrega de la Torá, ¿verdad? La entrega de la ley. 2, es la fiesta que tiene mucho que ver con fuego, ¿verdad? El fuego en el monte Sinaí, las lenguas de fuego. Y 3, tiene que ver con el Espíritu Santo. Ruach Ruach significa espíritu y también significa ¿qué? Aliento, significa soplo. ¿Cuáles son las últimas palabras de George Floyd? I can't breathe. No puedo respirar. Y Estados Unidos, días, fue exactamente, vayan a ver la fecha, exactamente en la semana de Shavuot, cuando Estados Unidos empieza a entrar en llamas. Los manifestantes se empiezan a ver saqueos. Estados Unidos, que se gloría en ser la nación de la ley y el ¿qué? Y el orden, en la fiesta de la ley y el orden de Shavuot, se convierte en una nación de anarquía. Las ciudades empiezan a prenderse fuego. Y llegamos a Shavuot. ¿Saben qué pasó en Shavuot? Shavuot es exactamente el día donde la crisis de los saqueos y de los motines por la muerte de George Floyd se convirtió en el día más brutal de eso. Fue exactamente en la fiesta de Shavuot de ese día, cuando en Minneapolis se prendió fuego una estación de policía. Una nación bajo juicio. Y tercero, ¿cuál sigue después de Shavuot? Yom Teruah. Yom Teruah se le llama el día del juicio, ¿verdad? El día del juicio. El día del juicio llegó el 26, no fue 19, si mal no recuerdo. Rosh Hashanah. No, 26 fue Shabbat Shuvah, así que tuvo que haber sido Rosh Hashanah, fue 19 de septiembre del 2020. ¿Qué pasó el 18 de septiembre? ¿Qué pasó el 18 de septiembre del 2020, en el día del juicio, donde la tradición judía dice, hoy se decide quién habrá de morir, quién habrá de vivir? La jueza más liberal, más pro aborto de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, murió. La jueza más pro aborto en los Estados Unidos, que de hecho es parte de la Corte Suprema, muere en Yom Teruah, el día del juicio. Y hay más todavía, pero creo que no tenemos tiempo. Todavía faltan, hemos visto la parte negra, porque ahí en Yom Teruah empezó la parte bonita también. Hay una parte bonita porque yo me recuerdo muy bien, de esta sí me recuerdo, porque cuando murió Ruth Bader Ginsburg, todos los pro aborto tenían miedo. Tenían miedo porque Trump ya había puesto 2 jueces conservadores. Había puesto a un juez en sustitución de Scalia, que había muerto, pocos días después de que Trump comenzara a ser presidente de los Estados Unidos. Luego el juez Kennedy renunció y Trump puso a un juez pro vida, a Kavanaugh. Y los pro aborto estaban endemoniados contra Trump. ¿Cómo se atreve a poner un juez pro vida? No, está quitándole el balance a la corte. Bueno, antes de Yom Teruah 2020, la corte estaba equilibrada entre pro aborto y pro vida. Y en Yom Teruah, Ruth Bader Ginsburg, hasta el nombre, Bader se llama la mujer. Ruth Bader Ginsburg muere en Yom Teruah, en el día del juicio. Y
2 años antes, no, en el año 2018, hay unos hermanos que tienen un fuerte sentimiento de tener un evento en el 2020 y llamarle el regreso, the return, el día de arrepentimiento nacional. Yo me acuerdo bien de ese día, me acuerdo porque le dieron se anunció en varios lugares. Al lugar, iba a ser en Washington, exactamente el mismo lugar donde Martin Luther King Jr. le había dado el discurso I Have a Dream a la nación. Se alquiló eso desde hace 2 años antes, cuando nadie sabía que iba a pasar el COVID, 2018. Se alquiló un lugar, los hermanos llegaron y era septiembre, 26 de septiembre del 2020. ¿Qué día era? Shabbat Shuvah. Y ellos no sabían, los hermanos no sabían que ese día iba a ser Shabbat Shuvah. Y llegan a ese lugar la hija de Billy Graham, la sobrina de Martin Luther King Jr. y el primero que predica es Jonathan Cahn. ¿Ustedes pueden creer que todo esto es coincidencia? Y está toda la pandemia. La mayoría de gente dice, quizás no va a venir nadie. Los hermanos hasta tienen la intención de cancelar el evento, porque dice, acuérdense, septiembre de 2020 todavía estaba feo. Queridos hermanos, la gente que llegó, la explanada esa de Lincoln Memorial, no cabía un alma ahí. Habían llegado de toda denominación, evangélicos, judíos, mesiánicos, con shofares, y estaban en Shabbat Shuvah. Y algo iba a pasar ese día. Ese día, en Shabbat Shuvah, pasó algo que está tan milimétricamente planeado, porque aquí ya no ni siquiera es el día. Pasó simultáneamente, a la misma hora y en el mismo minuto, en 2 lugares diferentes. Y ese fue el acontecimiento decisivo que luego llevaría a que Roe v. Wade se anulara. Ahora ya se anuló esa ley a nivel de la Constitución, Roe v. Wade, y ya no es un derecho constitucional. Y ya vamos a ver lo que pasó.